No tendría mucho sentido pensar en los sufrimientos si no hubiera manera de evitarlos. Pero existe una manera de liberarnos de los sufrimientos. Y es precisamente porque es posible liberarnos de los sufrimientos, es importante pensar en los sufrimientos. Una persona muy atormentada interna, con muchas angustias, con mucho ruido, así como, y muy reactiva. Entonces era una persona muy cambiante. En lo cotidiano yo te diría que en donde más se notaba eso era con mis seres más queridos. Pero también conmigo en el trabajo, porque en el trabajo mi rigidez era muy cansadora, siempre tenía problemas al colon, mucho dolor de guata, dolores de cabeza todos los días. O sea, era bien difícil la cotidianidad en el trabajo desde el punto de vista físico y en la casa desde el punto de vista emocional, como esa inestabilidad. Antes de conocer las enseñanzas de Dharma, las enseñanzas de Geshe-la, yo tenía una visión mucho más cortoplacista, por tanto era más impaciente, por tanto buscaba metas de esta vida, metas más orientadas al éxito, por decirlo así. El irme bien en la vida significaba tener un trabajo estable y ojalá bien remunerado, tener una familia, a lo mejor la casa, no sé, con el cerco blanco. Pero eso, no había... Se supone que la felicidad llegaba, se supone porque no se hablaba, como por carambola, como consecuencia lógica de tener trabajo, casa, auto, perro, gato. Y logré tener un buen trabajo, logré tener una buena casa y todas esas cosas. Y la felicidad no llegaba, no llegó, de hecho. En el lugar donde yo trabajaba, era una persona muy rígida, porque me decían lo que tenía que hacer, lo hacía muy bien, pero era la exigencia. Y siempre como reprimiendo todo lo que tenía, ¿no? Pero siendo muy buena profesional, entre comillas, pero muy exigente conmigo y con los demás. Entonces, bastante dura en algunas cosas. Y imagínate lo que es sostener eso todo el día. Y llegaba a la casa y lo primero que hacía al llegar a la puerta era decir: ¿quién dejó todo esto cochino? ¿Quién hizo esto? Entonces ya partía llegando a la casa con energía súper negativa. Era obvio que había reprimido todo el día. Una persona muy alterada, ¿eh? Muy alterada. De repente tenía momentos eufóricos de alegría, pero yo te diría que la mayoría del tiempo, como venía del trabajo y de esa represión constante, se traducía en ¿quién? O sea, ¿me estoy viendo hoy día? Insoportable. La mente tiene un poder infinito de creación. Puede crear sufrimiento sin límites o puede crear felicidad sin límites. Si nosotros pudiéramos controlar nuestra mente, podríamos crear felicidad sin límites. Pero mientras no tengamos el poder de controlar nuestra mente, pues nuestra mente va a crear aquello que no queremos, es decir, sufrimiento. Sin límites. Las meditaciones en sí, las enseñanzas, las clases, me fueron entregando en la meditación herramientas para poder aprender a salir, a no entrar, a no dejarme llevar por estas perturbaciones. De partida las identifiqué como perturbaciones, que fue bien esperanzador, y que podía no entrar ahí, que era una decisión. Entonces, al meditar diariamente me fui familiarizando con eso y fui desarrollando la voluntad en la meditación, y la voluntad cuando identificaba lo que me estaba pasando, respiraba y no entraba ahí. Y producto de eso empecé a darme cuenta que si yo no entraba, la otra persona no enganchaba, que yo podía sonreír sin reprimir, no estaba fingiendo, sino que estaba optando, y empezó a cambiar mi energía. Empecé a sentirme mucho más tranquila, a no aumentar los dramas internos. Empecé a encontrar un método para poder controlar mi mente. Y sé que si entro en una acción virtuosa, mi mente se calma. Hace poco fui objeto de un asalto violento
Y en el momento, bueno, quedé choqueado y todo lo que pasa normalmente, ¿no? Eso no creo que haya cambiado mucho. Pero la sensación que me quedó en el corazón no fue una sensación de odio, al menos. Y me sentí mucho más liviano, por ejemplo, de lo que me hubiera sentido si hubiera ocurrido al Darío de antes, por decirlo así. Yo creo que hubiera generado ganas de vengarme, sentimientos bastante tóxicos y bastante nocivos contra personas que ni sé quiénes son y que por tanto se hubieran depositado solamente en mí, en mi continuo mental. Yo hubiera sido el depositario de todas esas, y los que me rodean, digamos, hubieran sido los depositarios de todas esas rabias, esos ánimos vindicativos, todo ese tipo, ese sufrimiento, ese dolor, esa ira. Se hubiera quedado conmigo y en las gentes que me rodean. Las personas que me asaltaron no hubieran sabido, porque no sé ni quiénes son, así que ni le hubiera llegado. Entonces, me sirvió para estar más liviano después de una experiencia que fue muy dura, muy difícil. No evitó que fuera dura ni difícil, pero evitó que yo quedara con una secuela de dolor interior, de ira, de malestar. Me permitió seguir adelante. Lamento no haber tenido conocimiento de armas antes, y estoy muy contento de haberlos pillado, aunque sea más grande, pero haberlos pillado, sin duda.